Pero te pregunto una cosa, ¿estos chicos rinden examen final de algo? Porque por ahí los de primer año no tienen final, ¿viste? ¿Y nosotros tenemos que tomar examen ese día? Doctor Baudet, ¿puede silenciar el micrófono? No. Bueno, chicos, buenas tardes. Ya vamos a empezar la clase, después que se vayan sumando los que quedan. La clase de hoy es miembro torácico, el esqueleto del miembro torácico. Denme 2 segunditos. Buenas tardes. Pues no está el doctor. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar del esqueleto apendicular. Las clases pasadas habíamos hablado de todo lo que eran generalidades y todo lo que correspondía a esqueleto axial, con cabeza y columna, y el esqueleto apendicular está dividido en 2 partes, ¿no es cierto? El miembro torácico o anterior y el miembro pelviano o miembro posterior. Es bastante complejo y aburrido, les podrá parecer la clase, porque son muchos nombres nuevos que el alumno, ustedes recién no están familiarizados con los mismos, pero lo interesante es cuando van descubriendo la función que cumple cada uno de estos huesos, cada una de las estructuras que tiene este hueso. Y la verdad que aprender a descubrir un esqueleto, cuando vayan a un campo y ven un hueso tirado y que no sepan de qué es, cuando viene uno y les dice esto y de esto, porque tiene esto y esto y esto, por ahí despierta el interés de ustedes. Espero que no sea tarde y que lo descubran antes de recibirnos de veterinario. Los objetivos entonces de esta clase es lograr a través de interpretar a través de las imágenes las estructuras anatómicas del miembro pelviano. No es lo mismo, podemos estudiar de 50 libros si quieren, 50 libros, 60 libros, pero cuando uno estudia un hueso, y después va y agarra un hueso, te dicen, saque de esa caja donde hay hueso de vaca, de caballo, no sabemos de qué es. Por eso el estudio del hueso en general, lo ideal sería estudiarlo con el hueso en la mano. El de perro, el de gato, el de caballo, el de vaca, el de cordero, el de chancho. Cada hueso tiene su característica
Una vez que descubren esas características, no se van a olvidar más. Entonces, uno de los objetivos de la clase es que a través de, por lo menos, acercarnos un poco a través de las imágenes y la descripción de cada hueso, sabemos que cada hueso nosotros hay que describirlo, hay que descubrir a qué región anatómica pertenece, su dirección, su forma, si es un hueso largo, si es un hueso plano, si es un hueso corto, porque cada uno cumple una función distinta. Otro de los objetivos es que el alumno aprenda a describir los distintos huesos, bueno, con sus características, y por último también lograr a través de estas clases y la complejidad que representa la misma, lo que venimos hablando, es despertar en ustedes un interés por la anatomía y por el estudio del hueso, del esqueleto y del resto de las clases que vamos a tener de acá en adelante. ¿No es cierto? Porque la verdad que el que no sabe anatomía, poco y nada puede hacer como veterinario, porque todo pasa primero por el conocimiento o la gran parte por el conocimiento de la anatomía veterinaria. El miembro torácico está comprendido por lo que es la cintura escapular, que es esta. Cada región anatómica tiene una base ósea en este caso, ¿no es cierto? Y yo tengo en el miembro anterior la cintura torácica y en el miembro posterior la cintura pélvica. En el caso que nos interesa ahora, que es la cintura torácica, está formado por dos huesos pares, que es la escápula y la clavícula. La clavícula que prácticamente ha desaparecido, existe un rudimento de clavícula, en donde más está formada, queda un rudimento bastante, que nosotros haciendo disecciones varias veces hemos descubierto huesitos de perro en el vientre del músculo que se llama braquicefálico, que está justo adelante del hombro, en el más desarrollado en el perro y en el resto de las especies solamente se presenta una cinta tendinosa o restos de esta clavícula, como en el gato, por ejemplo, y en otras especies también. Entonces, cuando ustedes tienen que describir las regiones anatómicas, les preguntan cuáles son las regiones anatómicas en un perro. En este caso, siempre vamos a hablar del miembro torácico para no llenar tanto de información. Pero la región de la espalda, que es esta, que tiene como base ósea la escápula. Entre la escápula y el brazo, que tiene como base ósea al húmero, yo tengo el hombro. En el perro está bien marcada. Los huesos tienen saliencias óseas, que en general las saliencias óseas esas están hacia lateral, hacia afuera. O sea que pueden ser palpables. La mayoría de las saliencias óseas son saliencias palpables, como la espina de la escápula que está aquí, la punta del codo, la punta del hombro acá en el perro, gracias al tubérculo mayor del húmero, que ya lo vamos a ir viendo a todos, no se preocupen. Después tengo la región del codo, con la articulación húmero cubital, húmero radial. Tengo el antebrazo, que tiene como base ósea el cúbito y el radio. Después tengo la región del carpo. La región del carpo, creo que ya lo dijo el doctor Baudet la vez pasada, en los grandes animales, en el caballo, sobre todo al carpo, que sería la muñeca nuestra, ¿no es cierto? Al carpo le dicen la rodilla. Y cuando hablan de la rodilla, le hablan de la rodilla del miembro anterior, que no hay rodilla normalmente, la rodilla está en las patas. Entonces, pero en el animal grande, en las grandes especies, la babilla es la región de la rodilla, anatómicamente hablando. Y después viene la mano, que tiene los metacarpos con los dedos, garra o zarpa, que tiene 3 falanges que están cada uno en su posición. Esto va variando a través de la evolución filogenética o filogénica de las especies. Esta mano ha ido variando, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caballo, que hay un solo dedo, que es el tercer dedo, el más desarrollado, y en los ungulados, en los biungulados, como en la vaca, también en el cerdo, se han ido atrofiando, no atrofiando, sino perdiendo su función los dedos, entonces ha ido cambiando la anatomía de esas regiones. Hay un micrófono abierto ahí que está medio molestando un poco. Entonces ahí está.
El esqueleto óseo con la escápula, la base ósea de la espalda. El hombro, de la articulación escapulohumeral. El brazo, que tiene como base ósea el húmero. El codo, la región del codo. La región del antebrazo. En el radio y la ulna o cubitus radio, la región del carpo, de la articulación carpiana. La mano y la garra o dedo. La garra con los metacarpianos, en el caso del miembro posterior los metatarsianos, y la garra o zarpa por 3 falanges. La falange proximal, la media y la distal. Vamos a empezar describiendo la escápula, ¿no es cierto? Todos estos huesos que hemos nombrado son huesos pares, que están tanto de la derecha como de la izquierda, lo mismo que la clavícula. Por favor, si alguien puede apagar ese micrófono, está molesto terriblemente. Vamos a hablar de la escápula. La escápula hemos dicho entonces que es la base ósea de la espalda, es un hueso aplanado, de forma más o menos triangular, más desarrollado lógicamente en las grandes especies que en el perro y en el gato. Tiene al tener esa forma triangular, la escápula tiene 3 bordes y 3 ángulos. Tiene una cara lateral y una cara medial. La cara lateral, el borde, la escápula se extiende entre la primera y la cuarta vértebra torácica, la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, a la par del tórax. Y tiene esta cara que es una cara lateral. La cara lateral está dividida en 2 fosas que se llaman la infraespinosa y la supraespinosa. Porque, ¿de qué lado sería esta escápula? ¿Cómo sé yo? Eso también tengo que aprender a determinar a qué miembro pertenece, si pertenece al miembro derecho o al miembro izquierdo. Entonces, ¿por qué digo yo que este es una escápula del miembro torácico derecho? ¿Por qué? Porque para saber de qué miembro torácico es, si es derecho o izquierdo, pues yo de esta puedo decir perfectamente, esta es la derecha y esta es la izquierda, o al revés, esta es la izquierda y esta es la derecha. Pero no, ¿por qué? Porque tengo que saber qué estructuras son las que están hacia craneal o hacia dorsal. Entonces, sabiendo eso, si yo sé que el tubérculo supraglenoideo de la escápula está acraneal, no puede ser la izquierda. No puede ser la izquierda porque esto tiene que ir adelante. Y esta saliencia ósea es una saliencia ósea que está hacia lateral. Entonces es un miembro, una escápula del lado derecho. Esta espina que se origina en el borde dorsal se extiende, se llama espina de la escápula, se extiende hacia distal, excepto en el caballo y en el cerdo, que va desapareciendo hacia el cuello de la escápula, forma este engrosamiento óseo que es el acromión, el proceso del acromión, que tiene la característica de tener una apófisis amata, que es una pequeña porción aplanada de hueso y que está mucho más desarrollada en el gato. Esa apófisis que tiene el gato se llama supraamatus, que es una apófisis que se dirige hacia la parte caudal o ventral, ¿no es cierto? Y esa apófisis es muy distinta al resto de las especies. Entonces, en el gato yo puedo describirla por esa apófisis amatus y porque, ya les voy a mostrar una imagen, ¿no?, de la escápula de gato, pero van a ver que toda esta fosa infraespinosa también en el gato es mucho más desarrollada que en el perro. Entonces, la espina de la escápula me divide en lo que es la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Por qué? Porque está arriba y está abajo de la escápula. De la parte de arriba y abajo de la espina de la escápula. Ahora, ¿qué pasa con la espina? Además del acromión, del proceso del acromión, que es muy importante el proceso del acromión. Uno, porque es una saliencia ósea. Otra, porque de ahí se origina el músculo homotransverso. El homotransverso es un músculo que va de la espalda, que va para el cuello. Entonces es muy importante en los movimientos, sobre todo en el perro, en el gato y en el resto de las especies también. Donde más está desarrollado el miembro torácico, porque es un animal de deporte, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? La musculatura, en cuanto a la musculatura y en la estructura anatómica, ósea anatómica. El caballo. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Alguien? Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, en el equino esto está mucho más desarrollado.
Además, en el equino presenta acá, a mitad de la escápula, una tuberosidad que es la tuberosidad de la espina. Y acá en el perro y en el gato hay un engrosamiento para la inervación del músculo trapecio. El trapecio es el mismo músculo que nosotros tenemos acá en la espalda. Este es el trapecio en el canino. Tiene dos porciones del trapecio, pero músculo es otra clase, que ya lo vamos a ver. Pero les voy nombrando los músculos para que se vayan familiarizando y para que vayan teniendo idea para qué sirven esas tuberosidades y por qué tengo que describirlas, porque si no después cuando empiece con músculo me va a costar muchísimo poder entender lo que es la parte de músculo. Entonces tengo que saber bien toda la descripción del hueso. Después tengo el borde craneal, como es triangular. Bueno, esta es la cara lateral. El borde craneal es un borde fino, es un borde delgado y presta inserción también al supraespinoso. Tiene tres ángulos, un ángulo caudal, la escápula, un ángulo craneal, un ángulo caudal y un ángulo distal. El ángulo distal es el más importante porque va a formar lo que es la articulación del hombro. Y esa articulación del hombro, ahora la describo en un ratito, que es muy característica porque es una articulación que no tiene ligamentos colaterales, sino que está sujeta por esa masa muscular que nace de la escápula o que nace principalmente de la escápula y va hacia el brazo. Entonces, todos los tendones de esos músculos no son ligamentos, sino que son tendones, son los que van a agarrar, a sujetar esa articulación, que presenta algunos movimientos característicos según la especie también y según la dirección que tiene cada hueso. No es lo mismo la dirección, el ángulo que tiene el perro y el gato con respecto a las grandes especies, como la vaca y el caballo, por ejemplo, que tienen un ángulo mucho más cerrado, porque yo necesito más movimiento, que se distienda más el brazo para la carrera, para estirar la carrera. Bueno, en el borde caudal, entonces, también hay una rugosidad. Vamos con los bordes. Tenemos el borde craneal, el borde dorsal, que está acá, que se extendía, hemos dicho, desde la primera a la cuarta vértebra torácica, apófisis espinosa de las vértebras torácicas, es delgado, pero tiene acá un reborde cartilaginoso que está muy desarrollado en el caballo. La importancia de ese reborde es para aumentar la capacidad, la superficie para inserción de otros músculos. En este caso, el músculo romboides. El músculo romboides es el que se va a insertar en el cartílago de la escápula, que es este que está acá. No se lo ve acá en esta imagen, ¿no es cierto? Porque esto es un hueso y el cartílago va desapareciendo y cuando se hace la preparación de una pieza en general también se lo pierde. Pero un animal en una necropsia ustedes van a descubrir este cartílago articular. El borde caudal es un borde recto que también se va a dirigir hacia el cuello de la escápula o al ángulo distal de la escápula. Acá en este borde, en el ángulo caudal, hay esta tuberosidad, esta superficie rugosa para el origen del músculo redondo mayor. Redondo mayor, que es el músculo flexor de la articulación del codo. Y sobre esta superficie, sobre el borde caudal, también voy a tener otro músculo importante que es la cabeza larga del tríceps. El tríceps porque tiene en algunos casos tiene 4 cabezas musculares, 4 vientres musculares. Y hacia craneal, el borde craneal se enangosta acá a la altura del cuello y van a ver ahí que tiene, por ahí va a pasar el nervio subescapular, por esta zona de acá, por este enangostamiento. Y ahora vamos a hablar del borde caudal de la escápula. Perdón. Entonces, fíjense, esta es la zona de la espalda, esta es la región de la espalda, esta es una disección de un perro que está del lado acostado sobre el lado derecho, y esta es la parte izquierda. Esta es la escápula. Esta superficie que está acá que estoy marcando con el punterito, ¿no es cierto? Es la espina de la escápula, y estos son los músculos trapecios. Acuérdense que el miembro torácico está unido al tórax, al cuerpo, al resto del cuerpo, por una
Ahí están. Chicos, se ha quedado sin internet, el doctor tiene un problema de conexión, ya va a continuar la clase. Marita, ¿me escuchás? Marita, Sí, Helen. escuchá, Marita, dice el doctor de las Rosas si le podés activar el audio porque le quiere dar un mensaje a los chicos y el huésped le tienen que activar. Buenas tardes, futuros colegas. ¿Escuchan?
no escuchan. No escuchan los alumnos, no sé por qué. No tiene ninguno activado el audio. Ellos lo activan solo, doctor. Pero qué raro que no contesten. A ver, Que no lo hablalo vos, activan a al ver si micrófono. contestan. Pregúntale si escuchan. Chicos, ¿escuchan? Reactiven sus micrófonos. No, tampoco escuchan. Permiten que Ninguno si contesta. pueden reactivar su propio micrófono. Pero ninguno contesta. A ver, volveré a preguntar. Paula, ahí están activándolo. Espera un ratito, ya los están activando. Ahí está, profe, si se escucha. Sí, pero creo que no escuchan todos. ¿Qué le habrá ¿Están pasado? escuchando todos? Por ejemplo, Rocío Corbella escucha. No. Lourdes Homsi. Tenemos problemas de internet, parece. Chicos, ya les he dado Profe, permiso sí para que escucha. activen cada uno su micrófono. Activen ustedes su micrófono, ya están con el permiso. Profe, en el grupo de WhatsApp dicen los chicos que sí escuchan, solo que no pueden activar el micrófono. Ya los están activando de a poco, tengan paciencia. De a poco se van activando. Hola, ahí está. Funciona el mío también. Ahí está, profe, sí se lo escucha. Sí, ahí funciona. Sí, Listo. profe. Ahora sí. Sí se escuchaba, solo que no podíamos sacar el coso. Exactamente. A todos Ahora nos ha sí, pasado. pero hay mucha gente que no escucha. Porque aparece un mensaje que el administrador tiene que activar los El micrófonos. hospedador, sí. El anfitrión. Ya están activados. Bueno, quizás los otros chicos no están A ni ver, siquiera espera, al frente de la doctor Bodé, computadora. ¿podés hablar? ¿Escuchás? Dice que no. No puede hablar. Dice que no. Bueno, aquí estamos de vuelta. Hola. Sí, pero sí, doctor, pero espera un segundito porque hay Ahora mucha sí. gente. Espera un segundo que hay muchos alumnos que están con dificultades por lo que veo. Bueno, ¿Escucha? Ya se escucha, profe. Ya está, profe. Ya está, Sí se profe, ya escucha, profe. Ya está. bueno, estamos todos, ahí largamos de vuelta. Esperen un segundito, por favor, que todavía hay mucha gente que no puede.
José Luis García, Nicolás Maidana, Andrea Belén, Tomás Puldurini, Lourdes Jaime, Rocío Corbella. Toda esta gente no puede escuchar ni activar su micrófono. Si escucho, Doctor profesor Bodé, ¿usted está Maidana. escuchando? ¿Escucha? Todos escuchan, Horacio. Todos escuchan. El doctor Bodé creo que no. Pero escuchan. Doctor Bodé, No pueden ¿escucha? hablar, pero escuchan. ¿Se escuchan? Bueno, largamos entonces. Sí, profe. A ver, están mandando mensajes ahí. Sí, no a sé. mí me están mandando Gocho en el grupo de los chicos. Todos escuchan perfecto. Tienen Sí. desactivado el micrófono nada más, así que larga. Bueno, vamos. Ahí está. Sí. Hola. Me activa el audio. Ahora me activó. Bueno. Ahora sí, dale. Gracias, gracias. Si no se escucha, lo bloquea todo. Bueno, escuchen, a ver, espera. Disculpa, ¿todos los alumnos están escuchando o alguien tiene dificultad? Sí, sí, se profe, escucha. te escucho, profe, sí te escuchamos. WhatsApp se escucha. Sí se escucha. Sí, Vamos a ver. profe. Seguí nomás, Gocho, dale. Ok. Espérenme 2 segundos. Pero ahí no ven la pantalla, no ven la imagen. Compartir hago. Se silenció, profe. Profe, ya no se escucha nada. Sí, esperen, denme un segundito, voy a cambiar de computadora porque no puedo mostrar las imágenes. Tráeme la, Juanita, de la tuya. Bueno, sigamos hablando hasta que conectamos la otra computadora. Habíamos quedado entonces en la espalda y estamos mostrando un poco lo que era la musculatura para qué sirve esa estructura ósea, ¿no es cierto?, para conectar por medio de la sinsarcosis todo ese miembro torácico a tórax, al cuerpo del animal. Y que el miembro torácico era importante porque soportaba la mayor parte del peso, sobre todo en el equino, en donde soporta el 70% prácticamente del peso. Ahí está, ahí apareció. Sí, profe. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, pero está muy lento, por eso se traba, pero ya lo tengo de vuelta. ¿Querés estas imágenes? Bueno, sí, no me importa, no me interesa. Ya me conectan la otra igual. Entonces, Bueno, déjala ahí y la vamos describiendo a estas. bueno. Esta imagen, entonces, tenemos la escápula del miembro izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Ya hemos dicho. Y este es el ángulo distal de la escápula, que es el ángulo escapular, donde está la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea de la escápula es una cavidad poco profunda, pero que va a soportar, va a recibir, ¿no es cierto?, el anclaje del húmero, de la cabeza humeral. Como esa cabeza es más grande que la cavidad glenoidea, que no es muy profunda como para que calce como el húmero en la cadera, en la cabeza del fémur, perdón, en la cadera, entonces esa cavidad glenoidea presenta un reborde cartilaginoso, un reborde que se llama el labio glenoidal,
que le da mayor superficie para sostener y permitir que ese húmero tenga mayor movilidad. Aunque generalmente los movimientos del hombro son de flexión y de extensión, hay algunos movimientos de lateralidad, ¿no es cierto?, de lateralidad, y algunos que pueden hacer, si quieren, de rotación. Entonces, esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Fíjense, la que está con el número 3, y ahí tenemos hacia craneal, que sería el número 1 y el número 2, el tubérculo supraglenoideo de la escápula, que es el número 2, el número 1, el tubérculo supraglenoideo, y el número 2 es la tuberosidad coracoides. La tuberosidad coracoides. ¿Por qué? Porque ahí se origina el músculo coracobraquial. El número 1, la tuberosidad glenoidea, si volvemos a la anterior, a esa, el número 1, lo que tiene aquí está con el número 5, abajo, está la tuberosidad coracoides. Ahí se origina el coracobraquial, que es un músculo también que va a formar parte de esos tendones. El tendón de este músculo va a formar parte de eso que sujeta esa articulación del hombro para que no zafe, para que no luxe. Y el número 6, que está en esta de la derecha, la otra, ahí está, esa es la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. En esa tuberosidad supraglenoidea se origina el músculo bíceps, que es uno de los principales músculos del brazo, el bíceps braquial. El bíceps braquial no es lo mismo que el braquial, propiamente dicho. Tenemos el bíceps braquial y el braquial. Sí, en esta imagen de donde está acá, no la cara lateral, sino la cara medial de la escápula. Vamos a la cara medial de la escápula, que tiene esa fosa. Fíjese que hay 3 líneas más o menos superficiales. Esa que está ahí, la que está a la par, exactamente, que se van y se reúnen cerca del cuello de la escápula. Esas líneas y esa fosa subescapular va a recibir al músculo del mismo nombre, el músculo subescapular. El subescapular es otro músculo, ¿no es cierto?, que agarra la articulación del húmero por el lado interno, por el lado de adentro, por medial. Entonces, el supraespinoso, el infraespinoso, el deltoides, todos esos músculos van por fuera. Y por dentro tenemos el subescapular. Fíjense en el ángulo, en el número 1, en el ángulo de la escápula, el ángulo craneal, y en el ángulo caudal de la escápula, que hay una superficie rugosa ahí. Bueno, ahí no se inserta el músculo, ahí se va a insertar parte de uno de los músculos más importantes de la sinsarcosis también, que es el serrato. Tienen el serrato cervical y el serrato torácico. El serrato cervical, que nace de las vértebras transversas de las vértebras cervicales, y va y se inserta ahí. Y el torácico, que sale de las costillas. Entonces lo agarra todo el cuerpo, lo agarra de las costillas, se prende el músculo acá, se prende así de la costilla, y como el perro está así, el caballo, el chancho, el burro, están así, entonces toda esa musculatura sostiene y va a la espalda, que está en esta posición. Entonces ahí hace de caballete, junto con los pectorales también, que van hacia la región del hombro. Sigamos un poquito más. ¿Vamos? A ver, Marita, capaz que lo que vos tenés prendido, el Zoom, por eso yo no puedo verlo. Cortalo un poquito. Marita. Dejo de compartir mi pantalla entonces. Dale, a ver. Mirá, Macho, mirá. Listo. Mirá. Bueno, ¿está? Espera, no, ahí entramos de vuelta. Voy a entrar con otro código por las dudas también. Ya no sé dónde estoy. Estás. Ok. ¿Pero qué vas a compartir también? Bueno, ahora sí. Estoy viendo.
Esperen un poco. Bueno. Ay, Dios mío. Chicos, apaguen el micrófono, se escucha un eco. Bueno, chicos, hasta que el doctor solucione el tema, les quiero comentar algo. En el primer parcial, de acuerdo a la reunión de cátedra, vamos a incorporar la unidad que corresponde a miología. Y el examen pasa una semana más para que tengan tiempo de estudiar. Eso les quería comentar. No sé si tienen otro parcial, algún examen o alguna dificultad la otra semana. No, profe. Creo que no, profe, usted era el último parcial, el 21. Ah, bueno, pero va a pasar para el otro miércoles porque va a entrar también la unidad que corresponde a miología. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Está bien? Bien, Bueno. Profe, una pregunta. ¿El parcial Sí. va a ser virtual o presencial? Es escrito, donde se le va a dar un tiempo para que respondan. Y les pido algo. Miren, Será virtual. Gracias. por favor traten o no compartan el mismo módem porque se detecta fácilmente por el IP quienes están juntos usando el mismo módem en el momento del parcial. Ya nos ocurrió, ya ocurrió en la universidad este tema. Así que si alguien tiene alguna dificultad, por favor, que nos comuniquen, que nos avisen, pero no pueden compartir el mismo lugar y con el mismo módem. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se entendió. Entonces Bueno. sería el miércoles 26. Sí, el 26. No sé si es una semana después. Es una semana después. 26 cae. Ah, bueno. 28. 26. El viernes 28 caería una semana después, profesor. Sí. Claro, porque si rendimos el 21, la semana se completa el viernes 28. Exactamente. Pero él está diciendo el miércoles. Por eso, ¿cuándo sería? ¿Sería el Una miércoles? semana o el después. viernes? ¿Qué tiene dificultad de conexión el doctor? ¿Alguien lo puede hablar? A ver cómo está su tema, por favor. Parece que lo están hablando, profe. ¿Cómo? Parece que lo están hablando, digo. No, déme un segundito. Ah, bueno, está bien. Dale, que el anfitrión me bloquea para poder mostrar. Estamos solucionando eso. Vamos a tener que cambiar de anfitriona porque siempre hay... Bueno, lo que habíamos hablado con los otros doctores, como el parcial sería el día 26, la recuperación, no van a tener tiempo los chicos de estudiar para ese viernes 28, sería la semana siguiente. Sería el miércoles 2 la recuperación. Bueno. No sé si les parece. Porque si rinden el miércoles, no van a tener tiempo de repasar todo para el viernes 28. Entonces le daríamos más tiempo para que los chicos puedan repasar. ¿Sí, chicos? Sí, está bien. Así que Sí, anoten. profe, lo que ustedes decidan. Parcial
el miércoles 26 y la recuperación sería el miércoles 2 de junio. Ya lo anoto acá. Una Profe, consulta. disculpe, ¿para rendir hay que anotarse o se rinde nomás con un link? Eso estaba por preguntar, ¿qué se va a dividir por las comisiones, algo? Ya le vamos a estar avisando. Ustedes vayan estudiando y ya con tiempo le vamos a avisar cómo va a ser toda la metodología y cómo vamos a hacer para evaluarles a todos. Bueno, Marita. Está el doctor. Bueno, sí. ¿Qué aparece? Aparezco, pero no me aparece en la... A ver si podemos ahí. Agocho, te iba a preguntar si querés. Ahí está. Ahí está. Está medio grande la imagen. Bueno, esperen un poquito y ya la seguimos. Bueno, ahí está. Ponela, ahí está. Eso te iba a decir. Gracias a Dios terminamos con lo que es la escápula. Y ahora vamos a ver estábamos mostrando la musculatura de la escápula. Perfecto. Entonces, acá tenemos lo que es la espina de la escápula con los músculos, ya habíamos dicho, el supraespinoso y el infraespinoso. Este musculito que viene por acá es parte del tríceps. Acá en el acromión se originaba este, que es el homotransverso, y este musculito también, que es el músculo deltoides. Una es la parte del deltoides, porque el deltoides tiene dos vientres musculares. Bueno, esto es ya la parte del cuello, ahí no nos metemos. Sigamos entonces con... Entonces está, se imaginan, ¿no es cierto?, cómo es el tema de la escápula, cómo está la escápula, y cómo ahí están las regiones óseas, y sirve para esto. Entonces, supra, infraespinoso, la espalda, el brazo, ahí va. Vamos a ver ahora la región del brazo, la región anatómica del brazo, que tiene como base ósea el húmero. El húmero tiene una dirección más o menos caudo-ventral, o sea, hacia atrás y hacia abajo. Perdón, esta le quería mostrar, esta es la del gato, esta es la escápula del perro y esta es la escápula del gato. Fíjense que es con mucho más angulación en la escápula del gato. La espina de la escápula es en S. Esta superficie que sale acá es la apófisis supraamatus del gato. Y aquí está una parte del acromión con la apófisis amatus. Y esta es la fosa infraespinosa, la fosa infraespinosa, donde aloja el músculo infraespinoso. Bueno, vámonos nomás. Esto es todo del gato. Esto es la cara lateral, esta es la cara medial. Se dan cuenta que tiene el ángulo, el borde dorsal de la escápula en el gato es mucho más anguloso, mucho más globoso, digamos, por así decirlo, que el perro. El perro es más recto, si se quiere, y en el caballo mucho más. Bueno, esto ya hemos terminado con esto, con el cuello de la escápula, la cara medial, borde caudal. Después le pasen, no hay problema. Vista de medial. Vista de medial. ¿Por qué de medial? ¿Por qué ese de medial? ¿Y por qué acá no hay ninguna saliència ósea? Acá está la fosa subescapular, no se ve muy bien, ¿no? Este musculito que hablábamos acá, se acuerda que la tuberosidad supraglenoidea de la escápula que está acá, servía para este músculo, para el origen de este músculo, del tendón del bíceps, que es un tendón muy fuerte que pasa por la corredera bicipital, que ya vamos a ver cuál es. Y este musculito que lo hemos hablado en el ángulo caudal de la escápula, se origina este músculo que se le va a implantar, que es el redondo mayor para la tuberosidad tensa. Bueno, sigo. Ahí está de vuelta entonces la escápula también, para que no se lo olviden nunca, ni en el examen. Esta parte, con el número 1, toda esta parte, esta es la parte lateral de la escápula, un miembro izquierdo.
y acá está esta masa muscular que se origina en el borde caudal de la escápula, el tríceps, la cabeza larga del tríceps, porque después tenemos la cabeza lateral, la cabeza medial, en fin. Esta es una vista medial. ¿Por qué? No tiene saliencias óseas, tiene estas rugosidades, que es la cara serrata de la escápula, la cara serrata donde se va a insertar el serrato, que era ese músculo en forma de abanico que salía de las vértebras y de las cervicales y de las costillas para sostener ese peso que cuelga de ahí. Y después tenemos hacia distal, tenemos acá, esto es una parte del tríceps, una cara, el vientre medial del tríceps, la cabeza medial del tríceps. Vamos. Sigo. Otro ya. Vamos con el húmero. El húmero. El húmero es un hueso, forma la base ósea del brazo, está en esta posición, tiene una dirección caudo, o sea, hacia atrás y hacia abajo, caudo ventral, hacia abajo y hacia atrás, caudo ventral. Es mucho más angular, este ángulo es de 45 grados más o menos, es mucho más cerrado ese ángulo en las grandes especies, hemos dicho, prácticamente en el bovino, que es horizontal, prácticamente horizontal en la dirección del húmero, en el toro, y está formado por este huesito de acá, el húmero, que se articula hacia proximal con la escápula y hacia distal con el radio y con la ulna. El húmero es un hueso largo, es un hueso largo, estas son las distintas vistas del húmero. Cuando nosotros estudiábamos el húmero lo veíamos y lo sabíamos perfecto al húmero. Ahora nos decían, bueno, vamos con el húmero sáquenme de ese cajón que está ahí, que estaba lleno de las piezas estas, sáquenme un húmero de perro. Pero no sabíamos por dónde buscar el húmero, ni cuál era el húmero, pero yo estudié las características. Bueno, lo logramos cazar al húmero. Sacamos el húmero porque tenía la cabeza, no era como el fémur que salía la cabeza para un costado. Y bueno, ¿y cuál es la parte craneal? La cara craneal. Y la metíamos a la cabeza que iba para adelante. Como la cabeza, uno tiene que la cabeza está siempre arriba, está adelante. Acá en el húmero, la cabeza del húmero está hacia atrás, está hacia caudal. Y la cara, fíjate cómo está el húmero acá, pero fíjate que en la cara craneal del húmero no tengo nada. Tengo este tubérculo, que es el tubérculo, la tuberosidad. Esta tuberosidad es la tuberosidad mayor. Pero como el húmero está torcido, tiene una torsión en espiral, entonces me tengo que fijar acá en la parte de abajo, en la parte esta más ventral, en donde aparece ahí directamente la forma, ahí va cómo tiene que estar colocado el húmero para hacer su representación cuando cuando el hueso lo presento solo y lo explico solo. Ahora, si lo explico en conjunto, en un esqueleto, no voy a tener demasiados problemas. Ahora, es un hueso largo el húmero. Ya hemos hablado de la dirección del hueso. Y es un hueso largo. Ya sabemos que los huesos se clasifican en largos, en cortos y en planos. ¿Por qué un hueso largo? Porque predomina el largo sobre el ancho y sobre el espesor. Es un hueso largo. Entonces, como hueso largo no es un hueso largo porque sea largo y porque tenga un tamaño de 2 metros el hueso. Una longitud de 2 metros, porque yo tengo los metacarpianos que son huesos largos, pero son huesos de este largo. Pero tienen una diáfisis, tienen las epífisis, o sea, tienen el cuerpo diáfisis y tienen los extremos o las epífisis proximal y la epífisis distal. Díganme si voy muy rápido y vamos un poco más despacio. Este es la epífisis proximal, que se une al cuerpo del hueso por la metáfisis, que es un sector que está en esta posición cartilaginoso, forma la matriz ósea donde se va a ir depositando el hueso, ¿no es cierto?, el calcio, a medida de que se va desarrollando el hueso. Entonces, en esa matriz cartilaginosa resistente, forma la base para que el hueso, el calcio, vaya depositándose todos los elementos que van a formar el hueso y el hueso se vaya desarrollando y se vaya estirando lo alto. Hay medicamentos que hacen que eso se cierre junto, rápido. Entonces, como la enrofloxacina, por ejemplo, que es un medicamento que hace que los huesos se junten rápido, que le
chiquititos los pollos y pesados, ya pesan 2,5 kilos, pero el pollo no puede caminar. ¿Por qué usan eso? Eso digo yo, ¿no? Pero bueno. La epífisis proximal se une al cuerpo. ¿Para qué sirve eso? Porque si a mí me traen un cachorro de 10 meses y yo veo que acá hay un espacio, es decir, está fracturado. No está fracturado. El hueso se une al mes y medio, para que a los 12 meses se une la diáfisis a la epífisis proximal en el húmero del perro. En cambio, en el extremo distal, a los 6 meses ya prácticamente la tengo fusionada. Mientras tanto, tengo en la diáfisis un espacio, que en la placa no lo voy a ver como hueso propiamente dicho, y las extremidades que forman esa otra parte del esqueleto. Entonces, después de los 12 meses, eso ya está unido y ya no se me dificulta tanto para diferenciar una fractura de lo que es un desarrollo normal del húmero. Entonces, hablemos del extremo proximal de la diáfisis, que está separada del resto del cuerpo de la diáfisis. La epífisis está separada de la diáfisis por el cuello del húmero. Vamos a tener una vista lateral. ¿Por qué? Y porque ahí están las saliencias óseas. Ahí la veo, las saliencias óseas. Fíjense, esto es una cara medial y no hay ninguna saliencia ósea acá, es todo lisito. Generalmente las partes lisas. No quiere decir que no haya saliencia ósea para medial, ¿no? Y se vayan a confundir, sino que las principales saliencias óseas, las más marcadas, están hacia lateral. Hacia medial también hay algunas saliencias óseas que se van a dar cuenta. Después tengo, entonces, sigamos con la extremidad proximal o epífisis. Tenemos este tubérculo, que es el tubérculo mayor. Esto es el tubérculo mayor, visto de frente, visto de lateral, es tubérculo mayor. Este tubérculo, en el gato sobre todo, en el gato se extiende más hacia medial, se extiende más hacia medial, más hacia acá, o sea, lo abraza más. Si este es el húmero y estamos mirando acá, esto hace así, lo envuelve más. Entonces, eso marca la punta del húmero. Esto es caudal porque la cabeza está hacia caudal, digamos, en la parte de atrás del hueso, siempre hablando, acuérdense que el hueso tiene una dirección absoluta y una dirección relativa, ¿no? Bueno, esta parte del hueso, la cabeza va hacia atrás y es la que encaja en la escápula y hace la articulación del hombro. Ahora, el tubérculo mayor forma lo que es la punta del hombro. La punta del hombro, una saliencia ósea palpable, yo la palpo, entonces me ubico en la articulación del hombro. ¿Y por qué es importante saber? ¿Para qué me importa a mí saber cuál es la saliencia ósea? Y porque el día de mañana voy a tener que hacer una infiltración, en el caballo sobre todo, ¿no es cierto? En el equino voy a tener que hacer una infiltración ¿y por dónde voy a entrar si no conozco las saliencias óseas y no me ubico anatómicamente dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Lo vamos a ver cuando veamos la parte de articulaciones. Pero ¿dónde? Bueno, para eso sí. Todo tiene una función. Y si yo lo conozco el hueso, lo toco, lo palpo, lo miro de un lado, del otro lado, cuando yo toque, meta la mano para hacer un tacto en la vaca, en la yegua, mete el dedo en la perra para hacer una palpación, a ver dónde están los cachorros. Y tengo que tocar, y lo que toque me voy a imaginar la clase de anatomía que da la doctora de la Rosa, que da pélvico, y ahí voy a saber que eso es la pelvis de la perra y que son las distintos accidentes anatómicos que tiene un hueso, y voy a estar ubicado y voy a saber cómo trabajar en ese caso. Bueno, tubérculo mayor, que está del lado lateral. El tubérculo mayor se continúa hacia la diáfisis, fíjense, a través de esto, se continúa hacia la diáfisis con esta línea que se llama la línea tricipital. ¿Para qué sirve la línea tricipital? Porque en la línea tricipital se origina la cabeza lateral del tríceps. Perdón, esa no era. Y más hacia distal tengo esta línea, que es esta tuberosidad, que es la tuberosidad deltoides del húmero. ¿Se acuerdan que había un músculo que se originaba de la apófisis amata, del acromión? Se originaba el deltoide, una parte del deltoides. Bueno, se inserta acá, en la tuberosidad deltoides del húmero. Mucho más marcada, obviamente, y con una saliencia mucho más marcada hacia lateral en el caballo. En el caballo está bien marcada. Otra cosa que me olvidaba,
en el caballo y en el cerdo, la apófisis, la espina de la escápula, no forma ese acromión que forma en el perro y en el gato y en la vaca, sino lo que se une hacia la escápula, en el perro y el chancho, se une a la escápula, o sea, hace como un puentecito, no hace un puente, sino hace una saliencia ósea y no forma ningún acromión, va desapareciendo hacia distal del escápula. Después entramos en detalle. Bueno, entonces, este es el tubérculo mayor, visto de lateral. ¿Qué estructuras veo? El tubérculo mayor, que en las otras especies, las especies mayores, también está dividido acá en dos partes, una porción craneal. ¿Para qué me sirve el tubérculo mayor? Para la inserción de los músculos que vienen de la escápula, y se van a insertar acá en el tubérculo mayor y en el tubérculo menor. ¿Para qué? Para sostener la articulación esta, que es la articulación escapular, la articulación del hombro. Fíjense, esta es la escápula lateral izquierda, una escápula lateral izquierda, esta es la cabeza del húmero, este es el tubérculo mayor. Y todas estas superficies que están acá, esta es la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Este tubérculo mayor permite la fijación de los tendones, de los músculos que vienen de la fosa supraespinosa, la infraespinosa, el córaco braquial. ¿Qué más había acá? Bueno, y esto que vemos acá nosotros es la cabeza humeral, que es un segmento de semiesfera que va a articular con la cavidad glenoidea. O sea, la cabeza del húmero articula con la cavidad glenoidea. Acá hay una superficie también que van a ver un poquito rugosa, que sirve para la inserción de otro musculito, que es el redondo menor. Y después tenemos, esta es vista desde craneal. ¿Por qué desde craneal? Porque fíjate en el perro cómo hace el tubérculo mayor y se va girando hacia medial. Esto está visto, yo lo estoy viendo al perro de frente. El perro está enfrente mío, esta es la espalda del lado izquierdo del perro, porque el perro me está mirando a mí, es del lado izquierdo del perro. Y esto es el tubérculo mayor, entonces yo voy a tocar ahí. Esa es la punta del hombro, en este tubérculo, en el tubérculo mayor, en ese. Voy a tocar, esa es la puntita del hombro y la voy a pellizcar. Obviamente hay una articulación sinovial, ¿no es cierto?, que tiene su cápsula, una cápsula fibrosa, llena de músculos, de tendones de músculos por todos los costados. Y acá arribita está el músculo, el tubérculo supraglenoideo de la escápula, que también, fíjense cómo va, y de ahí nace el tendón del bíceps, que va a pasar por este surco que es el surco bicipital, porque pasa el tendón del bíceps. En el caballo y en el bovino, generalmente esos dos tubérculos son de la misma altura, y aparte de eso, el surco, de tener un surco, hay una saliencia intermedia y hace como una correa como una polea doble, digamos, que pasa por ahí, para el tendón del bíceps braquial también. Sigo. Esta es una vista lateral también de un fémur, de un húmero, con el tubérculo mayor, línea tricipital, tuberosidad deltoides, cabeza del húmero. Estamos en la extremidad proximal, Bueno, ahí está la articulación, que ya la vimos, cómo articula de un lado y del otro. Bueno, de vuelta, lo mismo, muy pesado el tipo. Ahí está. Fíjense, esta la estoy viendo del lado medial. Del lado medial. ¿Por qué del lado medial? Porque mira cómo viene la corredera esta por el tendón del bíceps, pasa por el surco que está entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor. El tubérculo menor está hacia medial en este caso, y la cabeza del húmero está hacia caudal. Entonces este es un húmero del lado. ¿Qué lado es? ¿Qué húmero es? Ok, es el número del lado derecho. Bien, exactamente, del derecho. Es del derecho, ¿por qué? Y bueno, porque estoy enfrente porque la cabeza está hacia atrás, hacia caudal, y el tubérculo menor está hacia medial. Entonces no puede ser otro más que el derecho. Muy bien, tienen que practicar eso agarrándolo. Aquí está de vuelta. La corredera bicipital, ¿qué húmero es este? ¿De qué lado?
¿De qué miembro? Izquierdo. ¿Por qué dicen que de la izquierda? Si es del izquierdo. La cabeza está para atrás. Exactamente, es del izquierdo. ¿Y qué está mal y qué estaría mal ahí? ¿Qué estaría mal en la diapositiva, digamos, en la placa? La dirección, porque no, si es el izquierdo no estaría en esa dirección, ¿ok? Porque la escápula está para la misma dirección, entonces tendría que estar así, en esta posición, ¿ok? Ahí. Bueno, sí. Capaz que yo la tengo al revés que ustedes, pero... Bueno. Y la línea por detrás, otra estructura que encontramos por debajo de la cabeza del bíceps, es de la cabeza del húmero, es esta línea que aparece acá por detrás de la línea tricipital, que es esta, que es una línea donde se va a originar el músculo braquial. El braquial, que no es lo mismo que el bíceps braquial, el braquial es el músculo que abraza, ¿no es cierto? Abraza el húmero, lo va abrazando, en la torsión es en ese que tiene el músculo. Va desde lateral y lo abraza así hacia medial. ¿Ok? Profe, su diapositiva está mal. Me sale entrecortada, no me aparece entera. No, así es, ¿no? Así la puse. No se asuste, porque ahí va la otra. Entonces, ahí más o menos te explica el tubérculo mayor, la línea tricipital, y aquí es donde se origina el músculo braquial, el braquial. ¿Ok? Sigo. El extremo distal del húmero. En el extremo distal del húmero nosotros vamos a tener, en el extremo distal vamos a tener esta superficie articular. ¿No es cierto? El resto del cuerpo de la diáfisis hacia medial no tiene mayores características, es una superficie lisa, no hay mayor características destacables de ese lado. Ahora, en el extremo distal nosotros vamos a tener la tróclea y el capítulo, que son dos superficies articulares, el cóndilo humeral, ¿no es cierto? El cóndilo humeral que tiene hacia medial la tróclea, que va a articular con la ulna, y el capítulo, que va a articular con el radio. Este es un húmero visto desde craneal. ¿Por qué? Porque esta superficie es característica del húmero en la parte craneal, donde está la superficie articular, es un húmero de la mano derecha, del perro, del brazo, es el brazo derecho, y que tiene esta superficie, la tróclea, para articular con la fosa semilunar de la ulna, y el capítulum que va a articular con el radio, porque hay una característica en la articulación del radio y la ulna, que ya la vemos. Entonces, si yo continúo hacia dorsal por el cóndilo humeral, me voy a encontrar con esta fosa, que es la fosa radial. No el orificio, sino esta superficie. Acá el orificio está más marcado, pero eso es un orificio que comunica en el perro, no está en el caballo, generalmente en el resto de las especies no se encuentra, en el gato tampoco, en el gato hay una laminita más delgada, pero eso es un agujero que es que comunica con la fosa olecraniana, que está del lado caudal. Entonces la fosa radial está hacia craneal, que comunica con la fosa olecraniana, que está hacia caudal. En los laterales de están los epicóndilos, están en estas dos saliencias óseas, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Fíjense acá que hablábamos de las saliencias óseas, pero usted ha dicho que las saliencias óseas eran marcadas, eran hacia lateral. Sí, señor, pero también he dicho que algunas saliencias óseas están hacia medial, como el epicóndilo medial, que tiene más saliencias que el lateral en general. La dirección de esta articulación es la misma, fíjense que permite algunos movimientos que se llaman en las grandes especies, en el equino, un ginglium perfecto, solamente permite la flexión y la extensión. En cambio, en el perro y en el gato, la superficie articular con el radio es más redondeado, no tan cóncavo convexo como en las grandes especies,
en la parte sobre todo del carpo, ¿no es cierto? Del radio y una, bueno, no nos vamos más adelante. Radio y una con el carpo tienen otro tipo de articulación. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Estamos acá. En la parte medial, en el epicóndilo medial, se extiende, hay una extensión que va hacia la diáfisis del cuerpo, que sirve para el origen de los músculos flexores. Los músculos flexores se originan del lado medial, mientras que los músculos extensores se originan del lado lateral. Esto es lateral, toda esta línea, del lado caudal, por supuesto, sirve para los músculos extensores del carpo y de los dedos. Y esta del lado medial, el epicóndilo, la zona del epicóndilo, para el origen de los flexores del carpo y de los dedos. Ahora, en los epicóndilos, en la zona de los epicóndilos, hay unas rugosidades que sirven para los ligamentos colaterales de la articulación del codo. La articulación del codo que tiene que estar bien sujeta, que tiene también una característica que ahora la vemos. Pero acá vemos el radio con la ulna y el cóndilo con el capítulo y la tróclea de la extremidad distal. Creo que no era ni ningún mamífero. Bueno, eso para demostrar un momento de polea lo puse, pero la verdad que... Bueno, acá vemos entonces una vista caudal del húmero, la cabeza humeral, el tubérculo mayor, hacia la derecha, hacia lateral, el tubérculo menor, la diáfisis, todo esto es la diáfisis. En el cuerpo que tengo, hacia lateral, tengo la tuberosidad deltoides, la línea tricipital, hacia medial tengo una rugosidad que es bien marcada, más saliente en las grandes especies, en el caballo, que se llama la tuberosidad teres. La tuberosidad teres o la tuberosidad para el redondo mayor. ¿Se acuerdan ese músculo que venía del ángulo caudal de la escápula? Bueno, se inserta en esta parte del húmero, en la tuberosidad para el redondo mayor que está en el húmero. Bueno, y hacia distal, siguiendo por la diáfisis, encontramos esta cavidad, que es la cavidad olecraniana, o la fosa del olecrano, con el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Ahí se van a insertar, se van a originar los tendones de los que ya habíamos hablado. Bueno, esto ya está. Y esta es una del gato. El gato tiene la característica espérame, quiero sacar esto de acá. El gato tiene la característica acá de presentar este orificio hacia medial, que es el agujero supracondilar, porque está arriba del cóndilo. Supracondilar, el húmero, o sea, el brazo del gato, y presenta este orificio. Si yo encuentro un húmero, obviamente, y encuentro que tiene este orificio, voy a decir que es de gato. Si sé la anatomía, voy a saber decirle, no es de perro, no es de un perro chiquito, es de un gato. Por ahí pasa el nervio, atraviesa el nervio mediano y la arteria radial. Nervio mediano y arteria radial pasan por este orificio. Entonces, haciendo hasta acá, hasta la articulación de la ulna de la escápula y el húmero. Entonces, todo este músculo, fíjense, ¿se acuerdan las tres líneas esas que hablábamos que se juntaban? Es para este músculo, el subescapular. La cara serrata, para el músculo romboideo, para el serrato cervical. Acá va el tendón, ese reborde cartilaginoso para el romboides, el ángulo caudal con el redondo mayor, que acabamos de nombrarlo, que va acá, en esta superficie rugosa del lado medial, que es la tuberosidad teres, para el redondo mayor, o la tuberosidad para el redondo mayor. Este tendón con el número 4 es la tuberosidad coracoide, el músculo coracobraquial, de la apófisis coracoides, y este es el bíceps, que cuando hablemos de músculo vamos a hablar de estas cintas fibrosas, que ya van a saber qué es lo que son. El bíceps, y después el braquial. Bueno, y acá estamos en la articulación del codo, que vamos a hablar ahora. Bueno, ya está, qué pesado. Esta es la articulación vista de caudal, ¿no es cierto? Ahí está. La espalda, el brazo y el hombro. Y ahora vamos a hablar de esto.
de la articulación del codo con el cúbito y el radio. Es el antebrazo. Entonces, en esta articulación del codo intervienen estos tres huesitos. El húmero, la extremidad distal del húmero, la ulna y el radio, la extremidad proximal del radio. Está ahí con el número 16. El número 16 es el codo. Aquí está. Escápula, húmero, articulación del codo, del hombro, húmero, articulación del codo con el radio y el cúbito. Y todas estas son saliencias óseas. Entonces acá se ve, la figura esta muestra un perro, ¿no es cierto?, visto desde lateral, que tiene la espina de la escápula, que si yo la palpo, la voy a tocar, todo lo que está en verde son saliencias óseas. La espina de la escápula, el acromión, la punta del hombro, este verdecito que está acá en la punta del hombro, y después están las saliencias óseas del codo. Y también de la región del carpo, que hay un huesito que se llama el accesorio o pisiformis, que se encuentra en la articulación del carpo y que también es una saliencia ósea importante. El radio y la ulna. El radio y la ulna forman el esqueleto del antebrazo, con la característica que el radio, en este caso, es mucho más chico que la ulna. La ulna es un hueso más largo, uno se imagina que la ulna es un suplemento. Sí, es un suplemento, pero en las grandes especies, que no es un suplemento, pero es un hueso más chico. En el equino y en el bovino prácticamente se ha unido por la evolución de las especies, se ha ido evolucionando, y el cuerpo de la ulna, que es todo este bastoncito que está acá, se ha ido evolucionando y se ha terminado uniendo al radio en los ungulados. Acá tengo yo el radio. Vamos a hablar primero del radio, con el cual articula hacia caudal. Y en el perro tiene la característica de que, en el perro y en el gato, ¿no es cierto?, que el radio, la ulna, articula con el radio en el extremo proximal del lado medial. Y lo atraviesa, si yo lo miro desde atrás, lo atraviesa desde medial hacia lateral, en diagonal. O sea que la apófisis estiloides del cuerpo de la ulna está hacia lateral, pero la cabeza, la tuberosidad olecraniana, está hacia, o el olecrano está hacia medial. Es una saliencia ósea, no hasta hacia medial propiamente dicho. Ya acuérdense que hay una dirección absoluta y una relativa. Bueno, vamos a hablar del radio. El radio es un hueso que tiene una formita más o menos de bastón. Si yo lo miro de costado, lo voy a ver que presenta un ligero arqueamiento, es arqueado, con una convexidad hacia craneal, y hacia caudal se encuentra la ulna, el cuerpo de la ulna. Y entre el radio y la ulna existe un espacio interóseo que está relleno por unas laminitas, unas placas ligamentosas, digamos, por unos ligamentos en realidad, que se llama el ligamento interóseo. Hay un estudio hecho por que lo hicieron en Corrientes, creo que el doctor Baudet también participó de eso, en los cuales se encontraron que son dos bandas tendinosas que han sufrido una adherencia, que están sufriendo adherencia en un estudio hecho sobre 46 perros, si no me equivoco, en la mayoría. Había dos regiones en las cuales esa porción del cuerpo de la ulna se iba adhiriendo al radio, cosa que muestra que en el caballo, o sea que suponemos que en el caballo y en las otras especies, que se ha terminado adhiriendo el cuerpo de la ulna al radio, ha pasado lo mismo que lo que está pasando acá. Bueno, para contar un poquito más. Bueno, vamos al extremo proximal del radio. El extremo proximal del radio, acuérdense, también es un hueso largo, presenta un cuello con la cabeza del radio. En la cabeza del radio, acá arriba, con el número 2, la cabeza, no el 3, sino el 2, es una superficie articular que va a articular con la extremidad distal del húmero para formar el codo. Es más o menos ovoidea y en el perro es más redondeada que ovoidea.
Y eso también permite algunos movimientos de pronación y supinación. Supinación es para arriba, pronación es para abajo, que está más desarrollado en el gato, ¿se acuerdan? Entonces, el movimiento este es más de supinación que de pronación. El gato araña y hace este movimiento. Entonces, esa es la pronación. Y la supinación es girar hacia arriba. Cuesta más girar hacia arriba. Anda a girarle hacia arriba la mano de un caballo. Con la otra se le para en dos manos y te mete acá porque no puede, obviamente. Entonces estás produciendo muchísimo un daño al tratar de hacer ese movimiento. Pero si sabes que en el gato y en el perro ese movimiento sí lo podés hacer una maniobra semiológica, si se quiere, o sea, para investigar a dónde, en qué parte le está doliendo, haciendo esa pequeña rotación hacia afuera. Esa supinación, para que se acuerden, yo lo uso, suplico, no suplico así, suplico así. Y pronación, ya no me acuerdo cuál es la que usaba para acordarme de la pronación, pero sabiendo la supinación, la otra es pronación. Ahí también en la cabeza del radio tenemos con el numerito 3, que es una circunferencia articular para que articule con la 9. Con la 9, que es una circunferencia, una cavidad alargada de la ulna. Hacia medial del radio, en la extremidad proximal, presenta lo que se llama la tuberosidad radial. Esto es un radio visto de caudal, ¿no? Desde atrás. Y esta es la ulna vista desde craneal. Entonces, en la cara medial del radio presenta la tuberosidad radial, que es para la inserción del músculo del bíceps braquial. ¿Ok? También termina uniéndose con la tuberosidad de la ulna, la tuberosidad ulnar, que está también en la misma posición más o menos que la radial. Después, ahí sigo. Esta es la articulación del radio y la ulna. Este es el radio y la ulna, y visto desde frente. Entonces, este es una ulna. Este es un antebrazo, ¿derecho o izquierdo? Izquierda. Voy, sigo. Entonces, con el A tenemos el radio, el cuerpo del radio, y hacia caudal tenemos la ulna. Fíjense que la ulna comienza articulando, todo esto es ulna, el número 3, articula desde la parte medial del radio, del borde medial, y sin embargo atraviesa por caudal todo el cuerpo del radio, la diáfisis, y se va a articular en la posición articular de la extremidad distal del radio. En la extremidad proximal, la ulna presenta que es un hueso particular, porque tiene justamente ese desarrollo del olecranon hacia la extremidad proximal, y el cuerpo está reducido a esta espadita, este bastoncito que se dirige hacia distal. Ahí está entonces separados el radio y la ulna, las distintas vistas que tenemos, y fíjense acá cómo lo atraviesa. Esto es un radio. Mira, acá hay otra saliencia ósea que yo puedo pensar que esto es lateral. No, esta es la apófisis estiloidea medial del radio, y esta es la ulna, que la ulna se articula hacia medial con el radio, con la extremidad proximal del radio, y todo el cuerpo de la ulna lo atraviesa el radio por caudal para articularse en la extremidad distal, y se prolonga para articular con los huesos del carpo en la extremidad, en el lado lateral de la extremidad distal. Ya falta poco. Esto es visto desde arriba, desde dorsal, o sea, en donde yo tengo el radio, la superficie articular del radio que va a articular con la extremidad distal del húmero. Este es el borde del olecranon, la tuberosidad esta es la tuberosidad de la ulna. Esto es la articulación del radio con la ulna, y esto se llama fóvea articular. Esto es craneal y esto es caudal. Esta es de la parte medial. Fíjense cómo la ulna abraza el radio con esa carilla articular que acabamos de ver del lado medial, en la extremidad proximal.
Y en la extremidad distal, este es el cuerpo del radio, y en la extremidad distal del radio yo tengo esta característica. Tengo esta superficie por donde voy a tener 3 surcos. Un surco para el aductor del primer dedo, que es son músculos, ¿no es cierto? Son surcos para el paso de los tendones de los músculos que nacen en el radio y en el húmero, que es el aductor del primer dedo, el extensor carporradial y el extensor digital de los dedos, el digital común. Para eso sirven estos surcos, que cuando pasan los tendones por ahí, como es hueso, ¿no es cierto?, van abrazados por una vaina que forma lo que son las vainas sinoviales, que la vamos a estudiar en la anatomía 2, porque eso es diagnóstico patológico para poder hacer una infiltración, poder medicar un caballo, ¿no es cierto?, que sufre de esta patología. Y para diagnosticarla se mira de distintos ángulos. O sea, yo puedo mirar de frente para algunas patologías, para algunas vainas, de costado, de forma oblicua de otras, pero eso es otra clase. Y en la extremidad distal de la ulna, nosotros vamos a ver cómo articula con la extremidad distal del radio a través de la apófisis estiloides del cúbito o cubital. Y acá presenta del lado medial, el extremo distal de la ulna, una superficie articular para los huesitos del carpo. Esto que ven acá, o sea, la punta del carpo, se llama el proceso, ¿cómo se llama? El proceso coronoideo. Ese proceso coronoideo, o se llama el acromión, esperen que vuelva un poquito. El acromión, esto, tiene un centro de osificación aparte. O sea, se forma, no nace, el animal no nace unido, este proceso no nace unido al olecrano, sino que esta punta se termina uniendo mucho después. Pero si yo veo una placa y veo esto, puedo decir que se trata de una fractura. Y no. A veces en las razas grandes pasa que esta punta, este ganchito, ¿no?, este proceso coronoideo, no termina de unirse a la tuberosidad, al codo, y aparece de esta manera. Entonces eso con la placa ustedes pueden diagnosticarlo y se puede hacer cirugía o directamente se puede hacer la extracción. Pero esto encaja, la apófisis coronoides esa, encaja en la articulación del radio, la apófisis anconia. La no unión del proceso anconio encaja en la articulación de la extremidad distal del húmero. Hace esto, en la fosa olecraniana. Y ahora, ahí está, esa, la no unión. Es una placa de la espalda, y vamos a los huesitos del carpo. La extremidad distal del radio, este es el radio y este es el carpo, que sería nuestra muñeca, ¿no es cierto? La articulación del carpo, que está formado por varios huesitos que están agrupados en 2 filas. Una fila proximal con 4 huesos y una fila distal con otros 4 huesitos. En la fila proximal los huesos se denominan, siempre los huesos estos de la mano se nombran desde medial hacia lateral. Entonces, el primer dedo está siempre hacia medial. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Así se denominan los huesos en las especies que tienen varios dedos, ¿no es cierto? Como el perro, el gato. En el caballo tiene uno solo, pero tiene un solo dedo desarrollado, pero sin embargo tiene el primero, que forma la castaña, que es una superficie que está acá. Esperen un poquito, prendo un poco la luz. Y después tengo el segundo, que está reducido a un huesito, a un metacarpiano rudimentario. El tercero, que está bien desarrollado, estaría hablando del equino, ¿no? El cuarto, metacarpiano, que es otro huesito que también está reducido. Y el quinto ya no lo tengo. Acá en el perro yo tengo 4 huesos en proximal, de las cuales
el radial y el intermedio, siempre nombrando, acuérdense, de medial hacia lateral. Entonces usamos ¿cómo se diría esto? Que rica, radial, intermedio, cubital y accesorio. Usamos esa mnemotecnia para acordarnos. Rica, radial, el intermedio. Esos dos huesos están unidos y forman este. Este hueso grandecito que está acá forma el radial y el intermedio. Tengo el cubital, que es este que está acá, de la fila proximal, y el accesorio que está más a esa caudal. Y en la fila distal yo tengo el primer carpiano, segundo carpiano, tercer carpiano y cuarto carpiano. Estos huesos tienen distintas formas, distintas carillas articulares para articular entre la fila de cada hueso, ¿no es cierto?, y entre los huesos vecinos, tanto con la articulación del radio y cúbito como la articulación de los metacarpianos. La mano y metacarpo. Bueno, y falta el huesito de acá, el pisiformis, o huesito accesorio de la fila proximal. Ahí sí están los 4 de la fila proximal y los 4 de la fila distal. En la fila distal, el quinto metacarpiano no articula con el quinto carpiano porque no tengo un quinto carpiano, sino que articula con el cuarto metacarpiano. Entonces, el primer metacarpiano articula con el primer carpiano, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto, y el quinto también articula con el cuarto. En el miembro posterior, generalmente, el primer metacarpiano ya desaparece, no se lo encuentra. Profe, Sí, entonces se empiezan a enumerar desde medial hacia desde medial, lateral. sí. Medial a lateral. Desde medial a lateral. Bien, gracias. El radial y el intermedio, empezando de medial a lateral. En la mano a veces es más fácil porque yo tengo el primer dedo, ¿no es cierto?, que queda un poco reducido, y entonces puedo contar el segundo, el tercero y el cuarto. Pero fíjate, acá apenas ahí no se lo ve, pero yo sé que ahí está el primero. Después está el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano. Y los carpianos, el quinto carpiano, el quinto metacarpiano, no hay un quinto carpiano, carpo y metacarpo, ¿no es cierto? Entonces el metacarpiano no se articula con el quinto, sino con el cuarto carpiano. Esto es una articulación bastante compleja, después la vamos a ver también. Y los metacarpianos sería como describir más o menos que forman la mano, ¿no es cierto?, los huesitos de la mano. Los metacarpianos también son huesos largos, por eso le decía yo que no es que el húmero es largo porque es grandote y largo. Este hueso es un hueso largo porque también tiene un cuerpo, la extremidad proximal o base, que va a articular, tiene la forma de esa extremidad, es se acopla a la extremidad distal de los huesitos del carpo, y la cara distal, que es la cabeza, la epífisis distal, que es la cabeza, que va a articular, que tiene esta forma de polea también, de tróclea, que va a articular con la primer falange. Estas no son las falanges, estas son los huesitos de la mano, y después tengo la primera, segunda y tercer falange. Entonces, metacarpos. Acuérdense que en la unión, en la articulación de metacarpianos con las falanges, primera, segunda y tercer falange, la articulación con la primer falange, que sería esta, por ejemplo, la articulación con esta falange existe en la cara dorsal, en la cara palmar, o sea, en la parte de atrás, existen estos dos huesitos sesamoideos para los tendones de los flexores de los dedos. Y en la cara dorsal aparece un tendón que se desarrolla en el tendón extensor, el tendón del extensor de los dedos. Entonces acá tenemos también otra vista de craneal del. Esto es lateral, por eso está el quinto dedo acá, y esto es medial. Acá está el primero, el segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto. Acá empiezan las falanges, primera, segunda y tercer falange. La tercer falange la garra o dedo, o zarpa, donde va la uña, va encastrada la uña. Y acá en la articulación metacarpo-falángica, con la primer falange, están estas articulaciones, estos sesamoideos, este sesamoideo, un solo sesamoideo que está acá. También hay otro huesito sesamoideo en la articulación del carpo, que puede llegar a dar confusión en la parte
caudal o palmar del carpo, que puede llegar a dar a confusión como un secuestro óseo que aparece ahí en la placa. Es que eso hay que conocerlo también para evitar un diagnóstico erróneo. Y en la cara caudal nos faltaba describir, esto es medial y esto es lateral. Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. En la cara palmar tengo 2 huesos sesamoides en la articulación metacarpofalángica. Y en la cara dorsal, o sea, en esta de acá arriba, tengo un sesamoide que se desarrolla en el tendón de esos huesos. Y acá está el huesito que me faltaba, el accesorio pisiformis, ¿no es cierto?, en el cual se insertan también algunos músculos y es una saliencia ósea de la articulación del carpo. Ya terminó. Bueno, no sigamos con esto. Ahí está cómo articula el radio con el carpo y el carpo con la línea proximal con la línea distal del carpo y la línea distal del carpo con los metacarpianos. Y después los metacarpianos con las falanges. Y después, la primera, y hablando de los dedos ya, los dedos tienen la misma descripción que cada huesito cada falange tiene la misma descripción que los metacarpianos, en la falange proximal, la falange media y la falange distal. La falange distal es la que más diferencias tiene, sobre todo porque presenta este hueso, es la tercer falange. La tercera falange, el otro día sacamos un hueso, este del gato y este del perro. Tuvimos que amputar un hueso un dedo de un cocker porque tenía un cáncer a nivel del tercer dedo, entonces tuvimos que extirpar este dedo para saber dónde tenés que cortar y tenés que conocer la anatomía de vuelta. Y te va despertando el interés y la gana de leerlo y por dónde voy a entrar y cuál voy a cortar. Y cuando abrís te vas a encontrar con algo que no has visto en tu vida, pero cuando lo vuelvas a hacer, ya vas a estar seguro, no te lo olvidas más, que donde has cortado ese tendoncito, donde has cortado esa articulación, que al hueso le tenés que cortar por el cuello, ahí te vas a dar cuenta de que la anatomía te servía para algo. Y después tenías acá tenés este huesito, en la tercer falange, vos tenés esto que se llama el proceso extensor, que está bien desarrollado en el equino, se llama apófisis piramidal de la tercer falange, para la inserción del músculo extensor del tercer dedo, el extensor de los dedos. Se inserta acá. Y hacia palmar, hablando de manos, hablas en palmar, y hablando de patas, hablas de plantar, ¿ok? Todo lo que está hacia adelante o hacia arriba es dorsal, y lo que está hacia el pie, palmar en la mano y plantar en el pie. Y este es el proceso flexor que está en la parte palmar, perdón, del huesito, que es donde se inserta el tendón de los músculos flexores de los dedos. El proceso unguicular o ungular, la apófisis ungular del tercer dedo, tiene acá una saliencia ósea, como una laminilla ósea, que sirve para una laminilla ósea donde forma un surco, que es el surco unguial, donde se va a insertar la uña, que acá está la uñita del perro, esta base, la raíz, el proceso coronario ahí se va a insertar la uña y a partir de ahí se produce el crecimiento de la uña por el tejido vivo, que se llama corión coronario o corión perióplico, de acuerdo de donde venga, y eso es lo que hace que crezca ese casquete córneo, ¿no es cierto?, que en el gato forma la zarpa o la uña filosa del gato y en el perro también. ¿Y por qué se va acomodando la uña? Y porque se va desgastando solita, según cómo va pisando el gato o el perro va desgastando. Bueno, me cansé, eso es todo por hoy. ¿Tienen algunas preguntas? Los escucho. ¿Se han aburrido? Es mucho. No. Bueno, uno por lo menos que no se aburre. Bueno, no tengo más para decirles. Si cualquier duda, no tengo problema en que me consulten. Es bastante complejo, como les he dicho, pero es interesante. Es muy interesante y a medida que vamos descubriendo y más en las especies donde vamos a usar mucho más la anatomía en la parte de los miembros, pero les va a encantar, así que es bueno, espero que les encante.
Después no se quejen en los finales. Bueno, nada más. Nos vemos para el miércoles, si Dios quiere. Sí, Profe, sí. Diga. ¿cómo dijo para saber si era la escápula derecha o izquierda? Porque la ¿Cómo nos escápula, damos? sí, vos tenés que, la escápula, ¿no es cierto?, tiene una cara lateral y una cara medial. La cara lateral tiene una saliencia ósea. Por eso es lateral. Ahora, para saber si están mirando para allá o si están mirando para allá, o sea, si es derecha o izquierda, vos tenés la tuberosidad supraglenoidea, que en la parte caudal de la escápula no la tenés. Entonces, la saliencia sale para afuera, para lateral y para adelante. Entonces, ahí la ubico yo a la escápula, con la saliencia ósea que tiene en lateral y con la saliencia ósea que tiene adelante. O sea, va así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la saliencia ósea y si la pongo así, la saliencia ósea que está craneal la voy a tener ahí, ¿me entendés? La voy a tener caudal. Entonces esto no va a caudal, esto va a craneal, la tengo que girar y ponerla así. Tac. Entonces ahí yo sé que esta que tiene la saliencia ósea para este lado es lateral y esto hacia craneal y ya la tengo, ya ahí ya lo vi. Muchas gracias. Muy bien, sí, hay que agarrar un hueso y fijarse, porque la imagen por ahí, yo muestro del lado y estoy marcando del otro, porque me aparece que está viendo en la otra computadora, como me aparece, yo marco de este lado y me aparece de este lado. Pero con las tuberosidades, las saliencias y las características del hueso, no te vas a confundir nunca. Bueno. Profe, Sí. ¿y cómo era para darme cuenta si es un número derecho o izquierdo? El número derecho, vos tenés que en el número, la cavidad más, en la extremidad proximal, primero que tenés la cabeza articular, que está siempre hacia caudal, la cabeza articular, ¿no es cierto? Y el tubérculo mayor, que sobrepasa la cabeza del húmero, el tubérculo mayor también está hacia el lateral. En general, todo lo más grande está hacia el lateral. La cabeza está hacia atrás en este caso, y el tubérculo mayor está hacia lateral y está dirigiéndose hacia medial. Y aparte, vos vas a ver en la extremidad distal que esa superficie condilar que tenés en distal está hacia adelante, porque atrás hay una cavidad, una fosa donde articula la ulna. El proceso anconio se mete ahí. Fíjense en imágenes y vean lo que hemos marcado hoy y ahí se van a dar cuenta. Gracias. Bien, profe. Bueno, ¿estamos? Damos por terminado entonces, ¿ok? Para Juan Carlos, doctor, Sí. están haciendo una votación. Bueno. Y ya cuando termine, finalizamos y ven. Piedad, mercy. Profe, yo quiero hacer una consulta con respecto al final. Sí. En las mesas de este mes, ¿se sigue evaluando con el plan viejo o con el plan nuevo? Plan nuevo. No, porque es un examen final. Depende cuándo cursó. Depende cuándo cursó. ¿En qué año cursó? El que cursó este año tiene el plan nuevo. Antes del 2021 están con el plan viejo. Depende con qué plan cursó. Bien, no, profe, yo lo había cursado antes y me habían extendido la titularidad, pero como todo no se sabía todavía qué iba a pasar, era como que la estaba cursando. Pero disculpe, de acuerdo al plan que usted cursó. Ajá. Esa es la única respuesta. Pero en definitiva, son los mismos exámenes.
y la misma modalidad hasta ahora. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, profe, gracias. Muy bien, de nada. Profe, Sí. tenía más que nada una curiosidad acerca de cuando usted habló de la fragmentación del proceso coronoideo. ¿Eso se opera, se corrige, o sea, causa algún problema o no? Sí, porque sí produce problemas, y produce en general en los perros de raza grande, en el fila brasilero, en el golden, en ese tipo de perros, produce una lesión a nivel del cartílago articular, va desgastando el cartílago articular y produce dolor en el codo, ¿eh? Entonces sí se opera. Yo no hago, ¿cómo se llama? No hago cirugía de hueso, lo que sí hago es, ¿cómo se llama? Traumatología. No hago traumatología, pero sí se opera, ¿no es cierto? Y se puede poner clavos, creo, o se puede directamente extirparlo al tubérculo, al proceso coronoides, al proceso anconio, al anconio. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, terminamos entonces. Bueno, nos vemos el viernes con miembro pelviano. Gracias, chicos. Gracias, profesor. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.